Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat. Esta semana un videochat sobre endometriosis. Pregunta endometriosis es nuestro hashtag en Twitter y en Instagram y por tanto nos pueden seguir a través de Twitter, que como saben nuestros seguidores, este videochat se emite en Twitter, pues pueden seguirlo a través de Twitter con ese hashtag. Pregunta endometriosis. En la cuenta de Escuela de Pacientes, que es ESCPacientes, que tenemos a María Ángeles Prieto que va a tuitear sobre ello. Con nosotros está en este videochat la doctora Mira Alcurdi Martínez, que es ginecóloga del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, y ella es una persona que tiene una super cuenta de Instagram con más de 11.000 seguidores. Ella es una persona que trabaja en el hospital, es máster en oncología ginecológica, es máster en ginecología obstetricia, por tanto, es una persona con muchos poderes para poder conectar con todos nuestros pacientes que en el tema de endometriosis nos han pedido que hagamos más cosas y, por tanto, de ello viene este videochat con Amira. Por tanto, hola Amira. Hola a todos. ¿Qué tal? Muy bien, pues si te parece vamos a las preguntas que nos han enviado nuestros pacientes y en primer lugar nos preguntan sobre qué es la endometriosis, porque mucha gente oye esa palabra pero no sabe muy bien qué es exactamente, ¿no? ¿Y qué lo causa? Nos preguntan. Bueno, sí es verdad que la gente se pregunta qué es la endometriosis y le temen a la palabra endometriosis. Pues la endometriosis fundamentalmente el origen no se conoce. Se sospecha o se tiene una teoría que existe una menstruación retrógrada, es decir, la menstruación en vez de salir en la dirección que todos conocemos, pues sale a través de las trompas implantándose allá donde puede, en ovario, en trompa e incluido el abdomen. Ahora hablaremos de otras localizaciones, y provoca una reacción inflamatoria que conlleva pues todos los síntomas que lleva la endometriosis, como el dolor y como la dificultad en las relaciones sexuales y también otras consecuencias más severas como es la infertilidad. Por tanto, de alguna forma, en lugar de tener una regla normal, se va hacia, diríamos, hacia adentro, ¿no? En lugar de salir hacia afuera. Efectivamente, además siempre debuta cuando ya llevamos un tiempo de regla, no aparece en niñas adolescentes muy jóvenes, es raro, sino que aparece cuando ya llevan un tiempo menstruando. Las menstruaciones suelen ser y aparecen y uno ve su menstruación, pero además pues esa menstruación sale por las trompas y se implanta en el abdomen. Por tanto, pues primera cosa que ya sabemos. ¿Y qué factores, nos pregunta, qué factores influyen en tener la endometriosis? Dice, me han dicho que es porque tengo unas reglas muy dolorosas y abundantes. No, es al revés. Al revés, Es decir, la endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente. Depende de las hormonas que cada ciclo y cada mes nosotras generamos. Y se nutre de ello. Con lo cual, pues, a más ciclos, más se acumula y si va progresando, hay endometriosis que son leves y que no progresan, pero sí hay otras endometriosis que conforme van influyéndose de las hormonas de cada ciclo, pues van empeorando. Y eso es lo que provoca el dolor crónico y el dolor durante la menstruación, no al revés. Es decir, el dolor no provoca la endometriosis. En la endometriosis, cuando va progresando, lo que va provocando el dolor. Es decir, la endometriosis genera ese dolor tan importante que se tiene. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Es un diagnóstico solo clínico? Es decir, tú tienes unos dolores porque no tienes una menstruación normal o hay algún otro tipo de técnica que se utiliza para poder diagnosticar una endometriosis. Lo fundamental en la endometriosis, y es el problema que ahora mismo intentamos todos abordar, es que no pase tanto tiempo desde que se presenta el dolor hasta que se diagnostica. Es decir, que podamos hacer una sospecha o que podamos llegar a un diagnóstico lo más temprano posible, sospechándolo solo con la clínica. Unas reglas muy dolorosas, una imposibilidad para mantener relaciones sexuales o llegar al momento de intentar tener un hijo y que estemos ante una esterilidad, es lo que hacen sospecharlo. Luego existen otras pruebas como son la resonancia y el TAC,
que nos ayudan a ver si existe o no esos implantes, existe o no esa endometriosis. Además, existen unos parámetros analíticos que también se alteran con la endometriosis, aunque no son específicos de ella, pero lo que la diagnostica sí o sí es la cirugía. Es decir, es entrar en el abdomen, entrar con una cámara y ver exactamente qué está pasando. Muy bien. Y hay, por tanto, aparte por tanto, dices que la mejor manera es la cirugía como manera de saber exactamente qué pasa. Es el diagnóstico de certeza. Casi nunca llegamos a la cirugía para utilizar o para llegar a ese diagnóstico, porque sería una forma muy agresiva de poder diagnosticarla. Casi siempre el TAC y la resonancia nos ayuda, además de lo que nos cuenta la paciente. Pero la prueba diagnóstica por excelencia sería entrar y mirar. Tú antes has dicho que la endometriosis aparece, esas reglas, diríamos, entre comillas, en las trompas o en los ovarios, y también has dicho fuera de la pelvis, en el abdomen, ¿no? Cuéntanos un poco, porque hay alguna pregunta sobre lugares fuera de la pelvis donde puede ocasionarse algún problema relacionado con la endometriosis. El lugar fundamental y por excelencia donde se pega o se adhiere el endometrioma suele ser en el peritoneo, que es el tapiz que existe dentro del abdomen. Pero sí es verdad que además del peritoneo y todo lo que es la pelvis, están las trompas, los ovarios, que son sus sitios más habituales, existen otras localizaciones que son más raras, como por ejemplo puede ser el ombligo. Hemos encontrado muchas veces lesiones en el ombligo que a veces se ven a través de la piel, los vemos desde fuera en el ombligo, incluso en el diafragma, llegan a subir hasta arriba, al hígado, y a veces incluso han atravesado el diafragma por unas fenestraciones que a veces existen, por unos agujeritos, e incluso hemos encontrado algunas endometriomas y algunos implantes de endometriosis en el tórax. Y en el tórax incluso. En el tórax. ¿Y cómo es ese paso desde la pelvis hasta el tórax? Pues no se sabe bien, es decir, hay un líquido peritoneal que nos baña y que nos irriga y sospechamos que ese líquido peritoneal, además de la regla esta y la menstruación retrógrada que existe, puede hacer que se vayan implantando cada vez más arriba. Pero verdaderamente no sabemos, o sea, cuando llegan al tórax porque existen normalmente esas fenestraciones, esos agujeritos en el tórax, que además son causa de otros problemas como son los neumotoras, y hay unos neumotoras que están asociados a la menstruación y que son hormonales, y se sospecha que es el mismo líquido peritoneal el que va haciendo que se vayan implantando en distintos sitios. Y el hecho de aparecer fuera de la zona pélvica, fuera de la pelvis, genera más problemas, más problemas asociados a la endometriosis en sí misma. Pues depende del grado de endometriosis. Es decir, un único implante que aparezca en cualquier localización, ya sea una localización habitual o una localización más rara, no hace que aparezca una clínica, digamos, que la paciente tenga como más síntomas. Necesitamos que sea una endometriosis mucho más florida, mucho más severa, para que provoque los síntomas. Y ya una vez que es florida, digamos, nos da igual que esté más arriba o más abajo, porque lo que provoca es una inflamación muy, muy importante que conlleva los síntomas. Entonces, más bien nos da lo mismo que tenga un único implante cerca que lejos, a que tengan muchísimos implantes que estén en pelvis o que estén a distancia. El problema de la endometriosis es cuán de severa es, no solo su localización. Vale. Por tanto, ya tenemos diagnosticado, hemos hecho las pruebas oportunas, hay unos síntomas determinados, como has explicado. No hemos llegado a la cirugía, digo, por no entrar en esa situación. ¿Qué tratamiento tenemos? ¿Qué tratamientos tenemos para ello? Pues fundamentalmente el primero es intentar, digamos, que a la paciente no le duela. Hay pacientes que se controlan bien con analgésicos, utilizando una escala de analgésicos desde los más leves a algunos que son de una escala, digamos, más superior. Y luego el que tenemos, nuestra herramienta fundamental es el tratamiento hormonal. Es intentar que no se ovule y no se genere ese ciclo cada mes para que no siga progresando. Es decir, el tratamiento de la endometriosis no es solo que consigamos controlar los síntomas, sino que además no progrese esa enfermedad para que las consecuencias pues no sigan yendo a más. Y nuestra mayor herramienta es el tratamiento hormonal.
el tratamiento hormonal, ya sea anticonceptivo o no, que mucha gente asocia el tratamiento hormonal solo a anticonceptivo, ¿no? Existen otros tratamientos que además de anticonceptivos, pues algunos pues, no lo son. Y esa es nuestra fundamental y nuestra mejor herramienta. Y tenemos varias como para que podamos ir probando y no todas las pacientes responden de la misma forma a esos tratamientos hormonales. Por tanto, analgesia y tratamiento hormonal serían las dos bases del tratamiento ante una endometriosis, ¿no? Sí. De todas formas, hay personas que apuntan que sus dolores no disminuyen a pesar de estos tratamientos, ¿no? Efectivamente. Hay mujeres y además no hay una correlación exacta entre lo que a lo mejor podemos ver en una prueba de imagen, ¿no? En un TAC, una resonancia, a la clínica que tiene la paciente. Hay pacientes con una endometriosis que a priori parece por ecografía o por una prueba de imagen como más leve y luego, sin embargo, tienen unos síntomas muy, muy floridos. Y no todo el mundo, como te digo, responde igual al tratamiento hormonal. Y algunas de ellas pues terminan en cirugía porque su endometriosis o es muy avanzada o sus consecuencias requieren de cirugía o los quistes y endometriomas que presentan son muy grandes. Y tenemos una persona en concreto, tú antes planteabas que el inicio de la endometriosis no es en adolescentes, digamos, no es en el inicio de las reglas, diríamos, ¿no? No es en la menarquia, diríamos, no está ligado a ese proceso, ¿no? A ese momento, sino de alguna forma es cuando ya has tenido un tiempo de reglas, ¿no? Hay una persona que nos dice que tiene 22 años, ¿no? Y nos plantea que le acaban de diagnosticar una endometriosis y pregunta qué tiene que hacer, cuál es su papel en ese, cuáles son los pasos que debería dar para poder abordar lo mejor posible esta endometriosis. ¿Sí? Porque se ha visto que cuando las pacientes se implican y saben pues que tienen que llevar una vida saludable, que el ejercicio físico mejora muchísimo los síntomas, mejora también no solo su calidad de vida, sino su percepción de la enfermedad que va a tener, porque la enfermedad en general, la endometriosis es crónica, la podemos conseguir controlar, pero no se va a curar, va a tener endometriosis mientras exista cada ciclo hasta llegar a menopausia. Entonces, que se informe, que tenga unos estilos de vida saludables y ese es su papel fundamental. Por otro lado, ponerse en manos de expertos, es decir, la mejor forma de controlarlo, como hemos dicho, es una analgesia arreglada y además un tratamiento hormonal en los casos en los que la paciente lo requiere. Por tanto, que se deje llevar y aconsejar por un especialista. Por tanto, la idea es que es una enfermedad crónica, diríamos, ¿no? Que le va a durar toda la vida, aunque tenemos una pregunta que plantea y es, ¿y con la menopausia? Con la menopausia se termina el problema. Es decir, con la menopausia pueden quedar las secuelas de lo que hemos estado viviendo en la edad fértil, pero al no haber hormonas, generalmente mejora muchísimo la endometriosis, incluso regresa. Sí es verdad que la endometriosis ha estado haciendo estragos durante todo el periodo fértil y pues la adherencia, digamos las pegaduras, para que nos entendamos, que se provocan en la pelvis, en el abdomen, la fibrosis que crean esa adherencia, eso conlleva una secuela, dependiendo del grado de endometriosis que tengan. Pero en general va a mejorar muchísimo y muchas pacientes que están cerca de menopausia lo que hacemos es llevarla a menopausia con el tratamiento hormonal. ¿Para qué? Pues para que esos estrógenos no estén circulando de forma cíclica y, por tanto, regrese y no progrese la enfermedad. Muy bien, por tanto, una cuestión a saber. Hay una pregunta sobre el riesgo de cáncer con personas con endometriosis. ¿Es mayor? Hay algunos estudios que sí que han comentado el hecho de que puede existir un mayor riesgo de cáncer con la endometriosis.
pero no es algo que esté totalmente demostrado. Es verdad que se está sometiendo al ovario a un continuo estado inflamatorio, que puede estar en relación con el desencadenar digamos que ese aumento del riesgo en el cáncer de ovario. Pero la endometriosis no es causa de cáncer de ovario. Sí es verdad que puede ser un factor de riesgo cuando no se controla o cuando se suma a otros factores de riesgo. Antes habías hablado en los tratamientos, que además lo has puesto como un elemento ligado al diagnóstico, del tema de la cirugía. Y tenemos una pregunta alrededor de el papel que tiene la cirugía en la endometriosis. Aparte del proceso diagnóstico, miramos porque, ¿no?, abrimos y vemos, ¿no?, pero ¿tiene algún otro valor ante la endometriosis? La cirugía, el papel que tiene como tratamiento es en aquellas circunstancias en las que los endometriomas provocan unos quistes muy, muy grandes, y es decir, hay que quitarlos, es una cuestión de espacio. Además, nosotros con los quistes muy, muy grandes, no solo endometriosis, con lo que tememos es que se rompan y provocan un estado inflamatorio aún mayor. Y cuando existe un síndrome adherencial que hace que los tratamientos no hagan efecto y que las pacientes no puedan soportar y no puedan sobrellevar su enfermedad. Yo creo que esos son los dos pilares fundamentales de la cirugía: el tratamiento de los quistes cuando tienen un tamaño considerable y cuando existe un síndrome adherencial que haga que la enfermedad sea insoportable. También es verdad que en esterilidad, cuando tratamos a una paciente por problemas de reproducción, existen algunas indicaciones de quitar quistes, ya sea por cirugía o ya sea vaciando esos quistes y quemándolos. Es decir, que también tiene la cirugía un papel o un rincón, aunque no nos gusta tocar los ovarios, que luego vamos a intentar hacer un tratamiento de fertilidad, pues de cara a mejorar que no exista ninguna infección durante la punción o el tratamiento de fertilidad y que no exista ninguna otra complicación. Tú antes has hablado de la importancia que tienen los medicamentos hormonales, ¿no? Las hormonas como un elemento que puede ayudar como uno de los tratamientos junto con los analgésicos, ¿no? Nos preguntan si combinar las combinaciones de tratamientos, ¿no? Hasta qué punto una combinación de tratamientos puede ser la más adecuada para conseguir minimizar el dolor que genera o el malestar y la mala calidad de vida que genera el hecho de tener la endometriosis, ¿no?, con los problemas que ocasiona también de problemas relacionales o de relaciones de pareja, etcétera. El tratamiento fundamental que se combina se basa en estos tres pilares. Hablamos de tratamiento médico, porque luego existen otros tratamientos que podemos hablar, pues como es el asumir tu enfermedad, va a ser una enfermedad crónica y esto hay que asumirlo, o tratamientos en cuanto a los problemas de pareja, porque esto crea problemas de pareja y crea problemas emocionales y crea una serie de problemas laborales, porque esto lleva a un asentismo laboral y entonces ese tipo de tratamientos también son necesarios. Pero en cuanto a la combinación de tratamientos médicos, creo que lo fundamental es, si existe indicación de cirugía, hacerla y luego intentar que no progrese y que no duela con tratamientos hormonales y antiinflamatorios. En cuanto a combinar tratamientos hormonales, que muchas pacientes me lo preguntan, ¿no? ¿Y si me tomo dos será más efectivo? No, no tiene mucho sentido. Es decir, si el control se hace con un tratamiento hormonal, sea el que elijamos, el que la paciente tenga mejor respuesta, lo suyo es mantenerlo mientras le esté haciendo efecto a la paciente. No porque pongamos dos va a hacer más efecto. Y por lo que has comentado antes, las pacientes aceptan mal el hecho de, aceptan mal, entre comillas, ¿no?, el hecho de tener una endometriosis, porque parece que es una de las líneas que apuntabas, ¿no? A ver, pues hay dos cosas fundamentales aquí. Una es como tú se lo cuentes, porque ellos tienen acceso a muchísima información y estamos en la era de la información y todo el mundo tiene, pero no tenemos, o no todo el mundo tiene las herramientas para saber interpretar esa información. Y a veces la información que le llega a las pacientes es catastrófica. Y entonces, pues, ante una información catastrófica, pues una reacción catastrófica. Hay que explicarles qué es, que no es nada, digamos, maligno, ¿no?, que se sale de lo maligno, que va a ser crónico, que tienen que sobrellevarlo y convivir con eso. Y luego, por otro lado, controlarles el dolor. O sea, las pacientes tienen mucho dolor y es muy difícil vivir con dolor. Y eso, primero es controlarlo y luego ellas también tienen que aprender a convivir
no solo con el diagnóstico, sino también con el dolor o con las molestias que genera una endometriosis. Y alrededor de los problemas sexuales de las parejas, ¿qué abordaje le dais, ¿no? Porque muchas veces, tú antes hablabas de problemas emocionales ligados, pero seguramente también van ligados un poquito todos, ¿no? La afectación, el dolor, los problemas de relaciones sexuales, supongo, se suman al dolor en sí mismo, ¿no? Efectivamente, pues mira, la pareja tiene que conocer a la paciente. O sea, una paciente con endometriosis, su pareja tiene que conocerla. Y muchas veces basamos las relaciones sexuales solo en un paso o solo de una forma, y estas parejas tienen que aprender a conocerse y buscar otras alternativas. Es decir, cuando la penetración es dolorosa, no nos tenemos por qué empeñar en una penetración, con lo cual ella tiene que tener la confianza suficiente y su pareja conocerla como para que puedan llegar a unas relaciones sexuales, primero, que haya una comunicación y segundo, que esas relaciones sexuales sean placenteras, porque si son un calvario es que no se van a producir, de hecho van a rehuir las pacientes de sus parejas. Por tanto, un tema a tratar, sin duda, ¿no? Es un tema que sale normalmente en la conversación con una gine como tú. Yo le tiro de la lengua, le tiro un poquito de la lengua para que me cuente, porque además a mí eso me ayuda. Muchas mujeres dicen, bueno, a mí me duele mucho la regla, pero me ha dolido de siempre, pero es que cuando ya le pregunta, ¿y las relaciones sexuales? Uy, yo no puedo, es que tengo muchísimo dolor. Y a veces no lo asocian, no lo asocian. El hecho de que tú hagas esa pregunta hace que tú asocies y ya vayas llegando al diagnóstico, a la sospecha de endometriosis. Entonces, hay que tirarles de la lengua. Es verdad que los ginecólogos tenemos ahí un área de la sexología, ¿no? Y de la pareja que no todo el mundo toca y no siempre tenemos tiempo de tocarla, pero es fundamental tirarles un poquito de la lengua y que nos cuenten para también tratar a lo mejor o derivar a una persona que sepa tratar y por lo menos guiar a esa paciente. Sin duda. Hay una pregunta de una paciente, dice, tengo endometriosis, grado 4, operada por laparoscopia hace un año, con quistes ováricos en ambos ovarios, adherencias intestinales, como tú hablabas de una de las complicaciones, trompas rígidas e imposible el embarazo natural, ¿no? Tengo varios ciclos de fertilización in vitro, de FIV, pero tuve un embarazo bioquímico. Dice, de momento lo seguiré intentando con mis óvulos, pero me gustaría saber si alguna mujer se ha quedado embarazada. Pues mientras se mantengan relaciones, pues existe la posibilidad de embarazo. Eso es así. Vemos en la unidad de reproducción mujeres con una reserva ovárica mínima y sus parejas varones con unos seminogramas muy pobres y se quedan. Y después de tratamientos de fertilidad dicen que nos hemos quedado espontáneamente. Es decir, mientras existan relaciones, esa posibilidad existe. Es verdad que cuando no solo el ovario y su reserva ovárica está tocada, sino que además todo lo que es el útero, las vías, está dañado, la cosa se dificulta y mucho. Entonces, bueno, claro que puede existir posibilidad, pero para eso están los estudios y también los tratamientos de fertilidad, que nos dan mucha información de qué es lo que puede pasar o qué es lo que está pasando. Hay otra paciente que nos dice, tengo endometriosis desde hace 7 años, antes de la menstruación tengo dolores, me da hasta fiebre, dolores en las piernas, pero no tengo dolores cuando tengo relaciones con mi marido. Dice, ¿será normal eso o es que mi endometriosis no es tan severa? No, es normal. Mujer, pues ya que te libras de un síntoma, pues muchísimo mejor. Es decir, depende imaginaros que la pelvis es una bolsa, y eso es nuestra pelvis, ¿no? Una bolsa donde se albergan pues todos los órganos que tenemos dentro, desde el aparato intestinal al genital, el urinario, allí donde se pegue el endometrioma, donde haya un implante y cree esa reacción inflamatoria, donde va a haber dolor. Hay mujeres que se les pega en la parte sacra y tienen esas molestias ciáticas y esos problemas, y luego hay otras mujeres pues, que la tienen en la zona del recto y de ahí los problemas para la defecación. Hay otras mujeres que en la zona más cercana a la vagina y de ahí desencadena su dolor con las relaciones. Es decir, dependiendo de dónde exista la adherencia, pues ahí va a existir el problema o, digamos, el síntoma.
Hay otra mujer que nos dice que tiene una endometriosis grado 4, dice, y que le dijeron que era difícil que se quedara embarazada, ¿no? Y dice qué método puede usar para quedarse. Dice que la operaron hace un tiempo y tuvo 6 meses de tratamiento con inyecciones de Zoladex. No existe, digamos, no hay nada que la mujer pueda tomar para que quede embarazada. De hecho, todos los tratamientos hormonales para controlar, muchas veces muchas pacientes nuestras nos preguntan, pero bueno, si yo lo que quiero es quedarme embarazada, ¿cómo voy a tomar anticonceptivos ahora? Pues por el hecho de no ovular. Pero no hay nada que la paciente pueda tomar que haga que vaya a quedarse embarazada. Es decir, para una persona que ha sido estudiada y que tiene pocas papeletas para quedarse por todos los factores de riesgo, porque tras el estudio de esterilidad se ve que es difícil que vaya a quedarse embarazada por ella misma, pues tiene que recurrir en función de las pruebas a un tratamiento de fertilidad, ya sea de una forma u otra dependiendo de las pruebas. Pero en sí la mujer, si esa es la pregunta, no sé si va por ahí, no puede hacer más que ponerse en manos del especialista para ver qué tratamiento se adapta más a ella si lo que quiere es quedarse embarazada. Perfecto. Luego hay otra mujer que dice, tiene 36 años, lleva luchando contra la endometriosis desde los 11 años, dice, tiene afectados varios órganos, se lo diagnosticaron a los 17 y ya arrastró 5 intervenciones para, supongo, quitar adherencias, etcétera, ¿no? Dice, me sometí a una fecundación in vitro en la que por milagro llegaron mis niños, ¿no? A día de hoy tengo un quiste de 19 centímetros en el útero que me afecta a toda la parte izquierda del vientre, adherido al riñón, intestinos y vejiga. Un endometrioma en el ojo y en la mandíbula, adherencias pélvicas y un dolor crónico insoportable. Dice, ¿tiene cura esta maldita enfermedad? Cura no tiene. Hay mujeres que aun siendo jóvenes y aunque las intentamos mantener, al final se someten a una anesectomía bilateral, que es quitar los 2 ovarios. Y muchas de ellas creen renacer después de quitarse los ovarios, porque digamos que acaba, las secuelas no se van, pero sí que acaba un poco el drama de alimentar esa endometriosis. Pues eso hay que valorarlo, una endometriosis severísima, pues cura no tiene. ¿Estrategias? Pues bueno, pues sí, operarte. Es verdad que con un endometrioma de 19 centímetros hay indicación de intervención, pero es que ya son 5, es decir, entrar en ese abdomen es un cúmulo de complicaciones. Pues es valorar riesgo-beneficio. Es que la paciente también se siente y decida sobre su enfermedad y sobre su pronóstico y sobre su futuro. Y en ese entorno que tú hablabas, pensando, los óvulos están que reciben una presión, entre comillas, ¿no? Pero ¿están sanos? Pregunta una paciente, una persona, dice, aunque padezca endometriosis, ¿mis óvulos están sanos? Tus óvulos están sanos. Lo que están es, digamos, vamos a ver, o sea, tu carga genética de tus óvulos, de tus ovocitos, son sanos. Lo que pasa es que cuando la endometriosis asienta en el ovario, lo que hace es crear una reacción inflamatoria que todo lo destruye. O sea, va destruyendo el parénquima ovárico de manera que si nosotras nacemos con una reserva ovárica ya preestablecida, yo siempre les digo a la paciente, imaginaros que vuestro ovario es un racimo de uvas, con cada ciclo vamos gastando una uva. Si además hay una zona que se inflama por la causa que sea, en este caso la endometriosis, y se va cargando la uva a más ritmo del que nosotras llevamos, que es uno mensual, pues la reserva ovárica disminuye considerablemente. Tu carga genética es normal, o sea, es normal si previamente tú la tenías normal, no la cambia la endometriosis, lo que sí cambia es la cantidad. Muy bien. Y alrededor de eso, pregunta, ¿y produce esterilidad la endometriosis? Sí. Es una de las causas de esterilidad que con mayor frecuencia nos consultan. Claro, tú, vamos, haces un diagnóstico a los 22. Ahora mismo a los 22 hay pocas mujeres que estén pensando en un embarazo en el medio en el que nos movemos. Tú las adviertes de lo que tienen, de cómo se controlan o no en función de que les hayas puesto tratamiento y de que si piensan en familia, que no lo retrasen. Siempre recomendamos que a las mujeres piensen en familia antes de los 35. ¿Por qué? Porque cae drásticamente. Si a esto le suma una endometriosis, cae drásticamente antes.
También depende del grado de endometriosis. Hay mujeres con endometriosis que se quedan solas y hay mujeres con endometriosis que no se quedan. Pero sí que tienes que advertirle o por lo menos informarle de cuál va a ser su pronóstico en cuanto a fertilidad. Y hay una pregunta, ¿y se puede prevenir la endometriosis? Pregunta. No. La endometriosis te toca, es decir, es un diagnóstico que tú puedes decir si tu madre y tu abuela tiene antecedentes familiares de endometriosis, pues tienes muchas papeletas para que te toque una endometriosis, pero tú no puedes prevenir la endometriosis. Puedes intentar que no progrese, tratarla, pero no prevenirla. Y por tanto hay una carga hereditaria de alguna forma. Sí, los antecedentes familiares son importantes. Es decir, hay una carga, sobre todo por línea materna, en donde si tu madre, tu tía, tu hermana han tenido endometriosis, pues tú tienes más riesgo de padecer una endometriosis. Y por tanto, ¿qué pronóstico tiene la endometriosis? Porque por tanto tú has dicho de alguna forma tiene la endometriosis y la tienes, ¿no? De alguna forma, ¿no? ¿Qué pronóstico tiene? Es decir, ¿hasta qué punto se puede complicar más o menos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que ahí pueden ayudar o generar una mayor dificultad de esa endometriosis? El pronóstico es un abanico muy, muy amplio, porque va a depender del grado que tengas, de cómo respondas al tratamiento y del momento en el que se te haga el diagnóstico. Es decir, a más pronto la diagnostiquemos y sospechemos en ella o pensemos en ella, antes la tratemos y mejor respuesta tenga la paciente, que eso muchas veces no depende ni de ella ni de nosotros, sino de su propia respuesta intrínseca, pues las consecuencias serán mucho menores en cualquier ámbito, tanto en el síndrome adherencial como en el pronóstico de infertilidad. Cuanto antes la controlemos, pues muchísimo mejor. Luego hay un porcentaje de pacientes que no se controlan, se han diagnosticado tarde y aunque las has diagnosticado y las has tratado, pues siguen progresando. Es decir, que hay un factor intrínseco a la mujer que hace que muchas veces se te escape de las manos. Y por los casos que hemos visto que algunas complicaciones pueden ser bastante importantes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y hay una pregunta alrededor de qué complicaciones mayores tiene la endometriosis. Pues la endometriosis tiene problemas pues desde que un quiste se rompa y produzca una peritonitis, porque lo que es el contenido del quiste endometriósico es muy, muy irritativo y de ahí el componente inflamatorio que provoca, a problemas derivados del síndrome adherencial, como es una obstrucción ureteral y que no se orine bien para que todo el mundo nos entienda, a que se obstruya el intestino y tengamos que someternos a una intervención para o descomprimir ese intestino o incluso se han llegado a resecciones intestinales por culpa de la endometriosis y luego ya esos son los más frecuentes, la infección del quiste o el problema de esterilidad tan importante que produce como otras complicaciones. Y un poco, por tanto, de alguna forma, dicho todo lo que has dicho, has comentado en algún momento que hacer ejercicio físico puede ser un elemento positivo ante la endometriosis, ¿no? Sí, hay estudios que dicen que si uno hace más de 4 horas semanales de ejercicio, la endometriosis mejora y mejora tanto de forma física, es decir, en las pruebas de imagen mejora, como en la forma de sobrellevar tu propia enfermedad y los síntomas que deriva de ello. Es decir, el ejercicio físico es un papel muy, muy importante en la endometriosis. ¿Y qué otras cosas puede hacer una mujer para cuidarse, ¿no? Pensando, tengo una endometriosis, pero si hago determinadas cosas, una es ejercicio físico, pero puedo hacer otras cosas que me pueden ayudar a estar mejor, a tener una vida emocional mejor, a tener una sexualidad mejor. ¿Qué consejos le darías a una mujer como esa mujer que tenía 22 años y que la acaban de diagnosticar, una persona que tiene hace años una endometriosis? Pues lo primero, como hablábamos al principio, que se informen y que sepan dónde recurrir cuando tengan dudas o cuando tengan problemas y que sean fuentes de información que ellas entiendan y que sepan manejar y que entiendan lo que tienen. Lo segundo es que tengan una vida saludable, o sea, siempre lo recomendamos, pero es importante la endometriosis, el ejercicio físico, el no fumar y el no tener sobrepeso, pues son 3 pilares fundamentales para
intentar sobrellevar y mejorar el que no progrese la endometriosis. Y luego, en cuanto a la sexualidad y digamos, a la parte emocional, que hablen, o sea, que trasladen cuáles son sus emociones, que hablen con su pareja si hay un problema de dolor y que vivir con dolor es muy difícil, pero si lo trasladamos a otra persona, lo compartimos y no hacemos de esto un tabú, sino algo que se pueda hablar, se sobrelleva muchísimo mejor. Así que sí, que lo hablen y que se comuniquen con los demás. Muy bien. Pues no sé si alguna cosa nos dejamos en el tintero, algo que añadirías, algo que no haya salido en las preguntas que nos han enviado nuestras pacientes y creas que es importante que sepan. De todas formas, también querría decir que si quieren informarse pueden ver este videochat para conocer más sobre el tema. Pues que, vamos, yo creo que hemos tocado casi todos los palos, ¿no? Desde los tratamientos médicos a los tratamientos que muchas de ellas demandan y no son tan médicos, como es el apoyo emocional o el apoyo de pareja. Y sobre todo que integren esta enfermedad en su vida, que no es fácil, pero que la integren y que lo cuenten, que lo puedan compartir con los demás, que muchas veces, muchas de ellas se quejan, muchas de mis pacientes, es que me tomaban por loca. Pues efectivamente, no estás loca, muchas veces el dolor te vuelve loca o las molestias te desesperan, pero no son pacientes que estén locas y por tanto que lo hablen y que lo consulten. Probablemente, seguramente la escuela de pacientes habrá alguna línea de trabajo en endometriosis y la cual hablar entre pacientes puede ser un elemento que ayude a las pacientes a saber qué trucos entre ellas pueden ayudarles a vivir mejor la enfermedad, a abordarla de una forma diferente, ¿no? Y conocer desde una perspectiva científica, pero también vivencial, cómo es el abordaje más adecuado de una enfermedad poco conocida, pero que afecta a mucha gente y que afecta su bienestar, no solo físico. Que es una afectación en todas las esferas de su vida. Es decir, fíjate, no estamos hablando de una enfermedad maligna, pero sí que afecta a todas las esferas de la mujer. Entonces, que la gente, que ahora mismo todo el mundo, que es la era de la información, que todo el mundo tiene acceso a todo, pero que sepamos seleccionar la información y cómo interpretarla. Y si no sabemos interpretarla, buscar quien nos la interprete, porque es fundamental para poder entenderlo, porque ahora mismo información tenemos muchísima, pero muchas veces muy errónea y muchas veces es que la lleva a la incertidumbre y a la ansiedad aún más. Entonces, pues, por ejemplo, escuela de pacientes, las líneas que se hablan, hay asociaciones de endometriosis, las redes sociales, que busquen, pero que busquen y seleccionen la información que tienen y si tienen dudas que las pregunten para poder interpretar qué les está pasando. Exacto, es decir, que por tanto, cuidado a la información que sea fiable, ¿no? Porque con información fiable, como nos dice la doctora Amira Al-Kurdi, es fundamental para poder abordar, en este caso, una enfermedad como es la endometriosis. Y acuérdense de que uno puede cuidarse haciendo ejercicio físico como mínimo 4 horas a la semana, no fumando y, por tanto, generando una vida lo más saludable posible. Y eso ayudará con un buen tratamiento médico a abordar mejor la enfermedad, hablando de temas tan importantes como son las emociones o la sexualidad. Y seguramente con todo eso y algo más podemos vivir mejor esa enfermedad como la endometriosis. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues seguimos y muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tus consejos. Y seguro que tenemos más información de la que teníamos. Muchísimas gracias. Un beso a todos. Un beso, adiós. Adiós.